Toda historia comienza con grandes eventos. Algunas se inician de forma sutil, casi imperceptible, como el brillo de una cadena al sol. En la tarde sofocante de Grenville, Millie caminaba entre el tumulto de la ciudad, cada paso resonando como una nota en una melodía que solo ella parecía escuchar. La cadena dorada en su cuello oscilaba discretamente, capturando por instantes la luz incandescente y la mirada distraída de algunos transeúntes. Para ellos, era solo una pieza de oro. Para Millie, era un mundo entero. El peso de aquella joya no venía de su metal precioso, sino de los recuerdos que cargaba. Era un regalo de Noah, su esposo, un vínculo con todo lo que él representaba, amor, promesas, y un secreto que el tiempo no había logrado borrar. Millie jamás salía de casa sin ella, como si aquel pequeño objeto fuera un escudo contra las sorpresas del destino. Y, en aquel día, necesitaría más que nunca ese amuleto invisible. En el caos de Grenville, donde pasos apresurados se cruzaban con bocinas y voces desordenadas, algo estaba a punto de suceder. Algo que comenzaría tan sutil como el brillo de una cadena, pero que terminaría transformando por completo el rumbo de su vida. Mientras el cielo ardía en tonos de fuego, Millie caminaba sin saber que estaba a punto de ser arrastrada al centro de una historia que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino la profundidad de sus decisiones. Tu suscripción es el combustible que mantiene este canal activo. Con un clic, nos ayudas a seguir creando contenido que amas. En la acera, cerca de una fila de patrullas, un hombre con uniforme observaba el movimiento con mirada fría. Sostenía un vaso de café, pero su atención parecía divagar. Joe, un policía con años de experiencia, no llevaba en los ojos la sabiduría que el tiempo debería haberle dado. Su postura rígida y la leve sonrisa de superioridad atraían algo más profundo, una confianza desmedida en el poder que su placa representaba. ¿El uniforme de un agente de la ley refleja solo el deber de proteger? ¿O puede, para algunos, convertirse en una herramienta de control, un símbolo de algo más oscuro? Para Joe, el significado se había perdido. La autoridad no era una responsabilidad, sino un derecho que él creía tener, muchas veces cruzando la línea de lo ético hacia lo personal. El mundo, para él, estaba hecho de categorías, barreras invisibles que dividían a las personas entre los que pertenecen y los que no pertenecen. Mientras sus ojos vagaban, algo llamó su atención. Era Millie, pasando con su gracia característica. El brillo de la cadena dorada alrededor de su cuello se reflejó en la luz del sol y, por un instante, deslumbró a Joe. Pero no fue solo el objeto lo que le incomodó. Había algo en ella que no podía ignorar. Su postura erguida, la mirada confiada, la ausencia de sumisión. Todo eso lo irritaba profundamente, aunque él mismo no comprendiera por qué. El brillo de la cadena de Millie parecía más intenso a los ojos de Joe que cualquier otro detalle a su alrededor. No era solo el oro lo que le molestaba, sino la forma en que ella caminaba, con la cabeza en alto, la mirada firme y pasos seguros. No mostraba miedo, no desviaba la mirada como muchos lo harían al cruzarse con un agente uniformado. Para él, aquello parecía una afrenta, un desafío directo a la autoridad que él creía poseer. Sin pensarlo mucho, Joe dejó el vaso de café sobre el capó de la patrulla y alzó la voz. Tú ahí. Su entonación era dura, más una orden que un llamado. Millie se detuvo, su expresión mostrando sorpresa y un toque de cautela. Giró lentamente, la mirada tranquila, pero atenta. «¿Sí, oficial?», preguntó, su voz educada, pero firme, como si ya hubiera enfrentado situaciones similares antes. Joe se acercó, analizándola con ojos entrecerrados. Señaló la cadena con un gesto, el tono cargado de desconfianza. «Esa cadena», empezó, ignorando por completo la cortesía de la situación. «¿De dónde la sacaste?». Millie levantó la ceja, claramente sorprendida por la pregunta, pero respondió con calma. «Es mía», dijo, la voz firme, pero sin hostilidad. «Fue un regalo de mi esposo». Joe cruzó los brazos, inclinando la cabeza en un gesto que mezclaba incredulidad y desprecio. «¿Un regalo?
Parece algo que cuesta más de lo que estás acostumbrada a cargar. ¿Estás segura de que es tuya? No preguntó, insinuó. Casualmente, te pareces mucho a la descripción de alguien involucrado en un robo reciente. El rostro de Millie se endureció, sus ojos ahora enfocados directamente en los de él. Puedo asegurarlo, oficial, dijo, su voz aún controlada, pero con un tono que no pedía permiso para ser escuchado. Esa cadena es mía. No he robado nada. Por un instante, el aire a su alrededor parecía más pesado. Era más que una simple pregunta o una acusación injusta. Era una batalla silenciosa, donde las palabras llevaban peso, y el respeto estaba en juego. Suscribirse es como dar ese pulgar arriba moral. Ayuda al canal y demuestra que estamos en el camino correcto. Joe no quería escuchar. Para él, las palabras de Millie eran solo ruido, un intento de escapar de lo que él ya había decidido que era la verdad. La miró de arriba a abajo, como si cada detalle reforzara su convicción prejuiciosa. El brillo de la cadena, la postura confiada, incluso el tono controlado de su voz, todo parecía irritarlo aún más. Ah, claro, una historia conveniente, dijo con un tono cargado de sarcasmo. Siempre tienen una excusa, ¿verdad? Millie sintió el impacto de sus palabras, pero no permitió que eso la quebrara. Su mandíbula apretada delataba una indignación creciente, pero su respuesta fue firme. ¿Personas como yo?, preguntó, cada palabra cargada de incredulidad. ¿Qué es exactamente lo que está intentando insinuar? Joe dio un paso adelante, reduciendo aún más la distancia entre ambos. Su postura era amenazante, y la intención estaba clara. «Sabes muy bien lo que quiero decir», replicó, con una mirada fría. «Ahora, terminemos con esto. Necesito que me acompañes a la comisaría. Allí aclararemos todo». La frustración en Millie crecía, pero no se dejaba intimidar. «No he hecho nada malo», afirmó con firmeza, aunque su corazón latía rápido, no de miedo, sino de indignación. «Estás cometiendo un error». Joe soltó una risa seca, que parecía casi placentera. «El único error aquí», se burló, «es que crees que puedes andar por ahí con algo que claramente no es tuyo. Ahora basta de charla». Millie respiró hondo, intentando controlar lo que quedaba de su paciencia. «Oficial», comenzó, intentando una vez más apelar a la lógica. «Te estoy pidiendo que pienses en lo que estás haciendo. Esta cadena es mía, y no he cometido ningún delito. No tomes una decisión de la que te arrepientas después». Pero Joe no escuchó. De hecho, sus palabras solo sirvieron para inflar aún más su ego. «¿Arrepentimiento?», rió, una risa amarga que resonó en la calle. «¿Sabes qué es divertido? Enseñar a personas como tú a saber cuál es su lugar. Eso sí que vale la pena». La calma de Millie casi cedió ante semejante provocación, pero se mantuvo erguida, mirándolo con firmeza. «Te lo diré una vez», dijo, la voz baja pero cargada de determinación. «No sabes quién soy ni lo que estás a punto de hacer». Joe rió nuevamente, un sonido que rebosaba desprecio. «Oh, sé exactamente lo que estoy haciendo», respondió, tomando las esposas de su cinturón. «Y ahora, basta de charla. Terminemos con esto aquí y ahora». Joe tomó las esposas con un brillo de satisfacción en los ojos, como si aquel momento fuera una victoria personal. Sin embargo, mientras él hacía el gesto para esposarla, Millie actuó con una calma calculada. Su mano se deslizó discretamente hacia el bolsillo de su vestido, donde estaba escondido su teléfono. Con un toque rápido y preciso, presionó un botón. La llamada estaba hecha. Sin decir una palabra ni alterar su expresión, sabía que al otro lado entenderían. Noah siempre entendía. Joe no notó nada. Para él, el sonido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Millie era un símbolo de su autoridad impuesta. «Vamos a ver si toda esa actitud dura mucho detrás de las rejas», se burló, con una sonrisa irónica que rebosaba arrogancia. Millie no respondió. Su expresión serena permaneció intacta, incluso mientras él la conducía hacia la patrulla. Entró en el asiento trasero con pasos firmes, sentándose con una dignidad que parecía desarmar el propio significado de las esposas en sus muñecas.
Pero por dentro, su mente estaba activa, cada pensamiento organizando el próximo movimiento. Sabía que aquel momento iba más allá de un malentendido o un error. Era algo mucho más grande. ¿Cuántas veces otros como ella habían enfrentado situaciones similares, sin recursos, sin nadie que escuchara sus voces? ¿Cuántas veces las personas que debían proteger eran las mismas que oprimían? No era solo su lucha, era la de muchos. Mientras la patrulla comenzaba a moverse, Millie permaneció en silencio. No había necesidad de palabras. Sabía que Noah, al otro lado de esa llamada, estaba escuchando todo. Cada palabra de Joe, cada gesto de desprecio, alimentaba la determinación del hombre que ella sabía que no dejaría pasar aquello. Él estaría allí, y cuando llegara, no sería solo por ella, sino por todos los que habían sido silenciados. Joe entró en la comisaría con Millie delante, el pecho inflado como si acabara de capturar a un fugitivo peligroso. Su postura exagerada llamó la atención, pero no de la forma que esperaba. Los colegas levantaron la vista de sus mesas, intercambiando miradas curiosas y desconcertadas. Había algo mal en aquella escena, y la arrogancia de Joe solo aumentaba la tensión en el aire. Pero él no lo notó, completamente absorto en su teatro de poder. Al llegar al mostrador para registrar el incidente, Joe se apoyó en la mesa de manera relajada, como si quisiera exhibir un triunfo inexistente. «Deberías estar agradecida», comenzó, la voz cargada de desprecio. «No estoy añadiendo más cargos, aunque podría. Tu actitud, completamente inadecuada para alguien como tú. Creo que ya es hora de que aprendas cuál es tu lugar». Millie lo miró, los ojos fijos, sin parpadear. La calma que mostraba parecía desarmar cada intento de intimidación. «Estás cometiendo un error», dijo, su voz firme, sin un rastro de duda. «Pero no te preocupes, pronto quedará claro». Joe soltó una risa, un sonido vacío que resonó en la sala. «Ya lo veremos», respondió, convencido de que tenía el control de la situación. Lo que Joe no sabía era que, mientras intentaba reafirmarse, los vientos ya habían cambiado de dirección. La llamada discreta de Millie había desencadenado una cadena de eventos que él no podía prever. Noah, su esposo y capitán de la policía, ya estaba en camino. Cada palabra escuchada a través de la llamada alimentaba una indignación profunda que iba más allá de lo personal. Para Noah, aquello no era solo un agravio contra su esposa, sino un reflejo de una falla que no permitiría en su equipo. «Este canal crece gracias a ti. La suscripción parece pequeña, pero es un gran gesto para nuestro trabajo». Mientras Noah conducía con determinación, su mandíbula estaba apretada, su expresión sombría. No planeaba una entrada dramática, pero su mera presencia llevaría todo el peso necesario. Joe aún creía que controlaba la situación, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría completamente la dinámica de aquel ambiente. Noah entró a la comisaría sin prisa, pero su mera presencia causó un impacto que las palabras no podrían alcanzar. Cada paso firme resonaba en el ambiente, y el brillo de su placa parecía más intenso bajo la luz fluorescente. Los murmullos cesaron, y las miradas de los policías convergieron hacia él. Algunos enderezaron sus posturas instintivamente, mientras otros intercambiaban miradas de alerta. Noah no necesitaba anunciar autoridad. Estaba grabada en su postura y en el respeto que su nombre cargaba. Sus ojos recorrieron la sala como un escáner silencioso, hasta posarse en Joe, que aún hablaba en voz alta, riendo entre palabras y gesticulando como si tuviera una audiencia. Describía su gran captura con entusiasmo, aparentemente ajeno al creciente peso del silencio a su alrededor. «Joe», dijo Noah, su voz firme y precisa, como el golpe de una puerta al cerrarse. El sonido resonó, y Joe se congeló de inmediato, levantando la mirada. Su expresión cambió de confiada a nerviosa en cuestión de segundos. «Capitán», intentó sonreír, una sonrisa vacilante que no alcanzó los ojos. No sabía que vendría hoy. Noah no cedió a la falsa cordialidad. Su voz mantuvo un tono frío, como una cuchilla cortando el aire. «Yo no vendría», dijo, midiendo cada palabra.
pero recibí información en el camino a casa que requirió mi atención inmediata. Joe tragó saliva, moviéndose inquieto. Algo en la postura de Noah lo hacía sentirse más pequeño, más vulnerable. ¿Qué sería, señor?, preguntó, tratando de sonar casual, pero la tensión era evidente. El silencio que siguió era pesado. Noah mantuvo la mirada fija, como si analizara cada aspecto de la situación antes de responder. Sabía que las próximas palabras marcarían el inicio de una lección que Joe no olvidaría fácilmente. Noah no se apresuró a responder. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra que pudiera decir en ese momento. Pasó junto a Joe sin siquiera mirarlo, avanzando con pasos firmes hacia las celdas. Cada movimiento parecía calculado, cargado de una seriedad que hacía que todo el ambiente contuviera la respiración. Al llegar a la celda donde estaba Millie, su expresión endurecida se suavizó ligeramente, pero la tensión en su mandíbula revelaba el torbellino interno. Millie llamó, su voz ahora más baja, cargada de calor y preocupación. ¿Estás bien? Ella se levantó lentamente, manteniendo la postura calma e inquebrantable que la definía. «Estoy bien, Noah», respondió, su voz firme pero sin perder la suavidad. «Pero creo que tienes algo que discutir con uno de tus subordinados». Noah respiró hondo, asintiendo. Cuando se giró, su expresión cambió drásticamente. El calor desapareció, dando paso a una mirada dura y penetrante. Caminó de regreso, ahora enfrentando a Joe, que estaba visiblemente incómodo. «Joe», comenzó Noah, su voz cargada de autoridad, cortando el silencio como un golpe certero. «¿Por qué mi esposa está dentro de una celda?» El impacto de sus palabras fue inmediato. El ambiente se volvió mortalmente silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro de Joe perdió todo color, y su postura rígida se desplomó. Parpadeó varias veces, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Su esposa?», balbuceó, su voz saliendo casi inaudible. «Sí», respondió Noah, el tono cortante como una cuchilla. «Mi esposa, la mujer que decidiste encarcelar, sin ninguna justificación válida». Joe abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra parecía tener sentido. Intentaba reunir alguna explicación, pero el peso de la situación lo aplastaba. Yo pensé que, quiero decir, ella parecía sospechosa. ¿Y la cadena? No, interrumpió Noah, la voz baja pero cargada de un tono peligroso que silenció cualquier intento de defensa. No vengas con excusas. Lo escuché todo. ¿Te das cuenta de cuán vergonzoso fue tu comportamiento? Joe dio un paso involuntario hacia atrás, las piernas temblando. Su postura confiada había desaparecido por completo, reemplazada por una vulnerabilidad desconcertante. «Capitán, yo». «No», repitió Noah, levantando la mano para interrumpirlo. «Guarda tus disculpas. No hay nada que puedas decir que justifique lo que hiciste. Me acabas de mostrar exactamente quién eres. Y dejaré claro, alguien como tú no merece el privilegio de usar este distintivo». El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado con las implicaciones de lo que acababa de decirse. Joe bajó la cabeza, sus manos temblando, incapaz de enfrentar la mirada feroz del capitán. Mientras tanto, los demás policías observaban a distancia, sorprendidos, pero sin el valor de intervenir. La autoridad de Noah no residía solo en sus palabras, sino en su presencia inquebrantable, dejando claro que ese momento no sería olvidado fácilmente. El silencio en la comisaría parecía aplastar el aire, volviendo cada respiración pesada. Los demás policías, aunque incómodos, permanecían inmóviles, intercambiando miradas furtivas, pero ninguno se atrevía a decir una palabra. La autoridad de Noah era como una muralla impenetrable en ese momento. Cada palabra suya tenía peso. «Está suspendido», anunció Noah, su voz firme y sin vacilar. «A partir de ahora, ya no formas parte de este equipo. Entrega tu distintivo y tu arma antes de salir de este edificio. Y antes de pensar en regresar, tendrás que completar un entrenamiento contra el racismo y someterte a terapia obligatoria. 6 meses, como mínimo».
Joe parecía derrumbarse bajo el peso de la declaración. Cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro, las palabras saliendo como súplicas. Capitán, por favor, cometí un error, pero puedo cambiar. Por favor, no haga esto. Los ojos de Noah se entrecerraron mientras observaba al hombre frente a él. Su voz permaneció baja, pero el tono era afilado como una cuchilla. ¿Crees que esto es sobre mí?, preguntó, inclinándose ligeramente. Esto es sobre ti, sobre cómo trataste a las personas, incluida mi esposa, sobre cómo faltaste al respeto al uniforme que deberías representar. Joe intentó balbucear otra súplica, pero su voz era casi inaudible. Dame otra oportunidad, por favor. Antes de que Noah pudiera responder, Millie intervino, su voz calmada pero cargada de convicción. Noah, dijo ella, dando un paso adelante, su expresión serena pero firme. Déjalo pasar por el entrenamiento y la terapia. Tal vez aprenda, tal vez cambie, pero no le quites la oportunidad de demostrar que es capaz de hacerlo. Noah se giró hacia Millie, su expresión suavizándose mientras la miraba. Había un conflicto en sus ojos, como si su razón lo desafiara a contener su propia indignación. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja, casi como si buscara confirmación de que realmente era lo correcto. Millie asintió, con una leve sonrisa. Si no le damos una oportunidad, ¿cómo va a aprender? Noah soltó un suspiro profundo, relajando ligeramente los hombros. Se giró nuevamente hacia Joe, ahora con una expresión controlada de desaprobación. Está bien. Su voz seguía firme. Tienes 6 meses. Demuestra que puedes cambiar. Si fallas, estarás fuera para siempre. ¿Entendido? Joe asintió rápidamente, aún de rodillas, con lágrimas en su rostro. Sí, señor. Gracias, señor. Y, gracias, señora. Prometo, cambiaré. Noah desbloqueó la celda, ayudando a Millie a salir. La escoltó fuera de la comisaría, manteniendo un brazo protector alrededor de sus hombros, un gesto que hablaba más que cualquier palabra podría expresar. La tensión seguía siendo palpable en Noah mientras conducía, pero poco a poco, el silencio entre ellos se volvió más cómodo. «Lo manejaste bien», dijo Noah, finalmente rompiendo el silencio. Lanzó una mirada rápida a Millie, la admiración evidente. «Mejor de lo que yo lo habría hecho». Millie sonrió, su expresión mostrando una tranquilidad que solo la experiencia y la fuerza interior podían ofrecer. «Las personas como él no necesitan odio», dijo ella, su voz suave pero firme. «Necesitan educación. Y tal vez, solo tal vez, se convierta en una mejor persona por eso». Noah extendió la mano, sosteniendo la suya, apretándola con cariño. «Eres increíble, ¿sabías?». Millie se rió suavemente, su risa resonando suavemente por el coche. «Tuve un buen maestro». Cuando llegaron a casa, el peso del día parecía comenzar a disiparse. Millie respiró hondo al salir del coche, sintiendo el alivio de finalmente estar lejos de la tensión que la había acompañado desde el principio de esa tarde. Noah abrió la puerta para ella, siempre atento, y ambos entraron juntos. Dejaron atrás el caos del día, enfocados en seguir adelante, como siempre lo hacían, con fuerza y dignidad. La suspensión de Joe fue como una tormenta inesperada que sacudió los cimientos de su vida. Había entrado en la comisaría con orgullo y salió de allí humillado, dejando atrás el distintivo y el arma que creía que definían su identidad. Fue un momento que trajo no solo vergüenza, sino también una dura percepción de que su comportamiento tenía consecuencias reales. Los meses siguientes lo obligaron a enfrentar verdades que había estado evitando durante años. El entrenamiento antirracismo al que fue asignado no era solo una serie de conferencias, era un proceso intenso e inmersivo, diseñado para desmantelar prejuicios profundamente arraigados y desafiar perspectivas distorsionadas. Cada sesión era como mirar un espejo que reflejaba las partes de sí mismo que preferiría no ver. En la primera reunión del programa, Joe entró a la sala con pasos vacilantes, rodeado de rostros desconocidos. La configuración era simple, pero cargada de significado.
Un círculo de sillas donde nadie estaba por encima de nadie. Se sentó incómodo, con los brazos cruzados, como si intentara protegerse de algo invisible. La sesión comenzó con historias. Personas de diferentes orígenes compartieron experiencias que eran, al mismo tiempo, íntimas y universales. Sandra, una mujer negra con mirada determinada, habló sobre cómo fue repetidamente ignorada en entrevistas de trabajo, a pesar de sus calificaciones impecables. Cada palabra parecía pesar en el aire, como una verdad ineludible. Luego, Héctor, un joven latino, contó sobre el día en que vio a su padre ser llevado por agentes de inmigración. Describió el dolor de perder un pilar de su familia, incluso después de que su padre había trabajado honestamente en el país por más de 2 décadas. Su voz temblaba, pero sus palabras estaban llenas de fuerza. Joe escuchó, inicialmente escéptico, tratando de justificar internamente lo que oía. Se preguntaba si esas historias realmente se aplicaban a su visión del mundo. Pero, a medida que los testimonios continuaban, algo dentro de él comenzó a cambiar. Las voces a su alrededor no eran abstracciones, eran experiencias reales de sufrimiento, lucha y resiliencia. Cada relato perforaba lentamente las barreras que él había construido, dejando espacio para un entendimiento que nunca había permitido antes. Ese día, Joe no dijo mucho, pero, al salir de la sala, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: duda. Y, aunque era incómodo, sabía que era el primer paso en un viaje que necesitaba recorrer. Cuando llegó su turno de hablar, Joe sintió el peso de todas las miradas sobre él. Su garganta parecía seca, y por un momento, consideró quedarse en silencio. Pero había algo en las historias que había escuchado, algo que resonaba en su mente como un recordatorio constante de que ya no podía evitar la realidad. Respiró hondo, pero su voz salió débil, casi un susurro. Yo no sé por dónde empezar, admitió, mirando al suelo. Siempre pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, que todo lo que hacía era correcto porque tenía un distintivo, un uniforme. Pero, escuchándolos, hizo una pausa, sintiendo el nudo en su garganta apretar aún más. Empiezo a preguntarme si estuve ciego todo este tiempo. Un silencio pesado siguió, hasta que Sandra, la mujer de mirada determinada que había compartido su historia de discriminación, levantó la voz. Su expresión era seria, pero no había ira en sus palabras, solo una verdad incontestable. No se trata de estar ciego, dijo ella, cada palabra cargada de significado. Se trata de elegir no ver. Sus palabras golpearon a Joe como un puñetazo. Parpadeó, confundido, sintiendo que algo dentro de él se rompía. Era verdad. Se dio cuenta de que sus acciones, sus actitudes, no eran solo fruto de la ignorancia, sino de decisiones que él había tomado a lo largo del tiempo. Decisiones de ignorar la humanidad de las personas que cruzaban su camino. Decisiones de priorizar el poder que su uniforme le daba, en lugar del deber que debía cumplir. La realización fue amarga, como un espejo reflejando algo que nunca quiso ver. Joe bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y remordimiento. Pero, en el fondo, sabía que ese era el inicio de algo nuevo. Por primera vez, estaba dispuesto a escuchar, a enfrentar las verdades que había evitado durante tanto tiempo. La transformación no sería fácil, pero en ese momento dio su primer paso real hacia ella. En la sala silenciosa y acogedora de la terapeuta, Joe sintió que cada sesión era como pelar una cebolla, capa por capa, cada una más incómoda que la anterior. La doctora Patel, con su voz tranquila pero directa, no le permitía escapar de sus propias respuestas. Joe, dijo ella, cruzando las piernas mientras sostenía un bloc de notas. ¿Por qué crees que te sentiste en el derecho de arrestar a Millie ese día? Él evitó mirarla, moviéndose en su silla como si estuviera sentado sobre brasas. Yo, no sé, murmuró, su voz apenas audible. Tal vez porque creí que tenía el derecho. Pensé que estaba haciendo mi trabajo. La doctora Patel inclinó ligeramente la cabeza, analizando la respuesta. Entiendo, respondió ella, con un tono que no juzgaba, pero tampoco aliviaba.
¿Y las palabras que le dijiste? Llamarla arrogante, decir que debería saber su lugar. ¿Eso también formaba parte de tu trabajo? El calor subió al rostro de Joe, quemándolo como una marca de vergüenza. Sabía que no había justificación. No, admitió, moviendo la cabeza lentamente. Eso fui yo. Fueron mis propios prejuicios los que hablaron. La doctora. Patel asintió nuevamente, sus ojos mostrando una mezcla de comprensión y desafío. Bien, reconocer eso es un primer paso importante. Pero lo que realmente importa ahora es entender de dónde vino eso. ¿Por qué sentiste que tenías el derecho de tratarla de esa manera? Joe guardó silencio por un largo momento. Los recuerdos de su infancia surgieron lentamente, incómodos como una herida que intentaba evitar. A medida que pasaban las semanas, estas sesiones lo obligaban a revisar el pasado. Comenzó a darse cuenta de que muchos de sus prejuicios venían de su padre, un hombre que con frecuencia expresaba opiniones racistas de forma casual, como si fueran verdades incontestables. Joe había crecido escuchando chistes racistas en la mesa del comedor, absorbiendo las creencias de que algunas personas no pertenecían o debían saber su lugar. Creo que crecí creyendo que eso era normal, dijo él en una sesión. Mi padre hablaba así todo el tiempo. Nunca cuestioné, solo acepté. La doctora. Patel se inclinó un poco hacia adelante, su voz manteniendo el mismo tono firme, pero alentador. Eso tiene sentido. El entorno en el que crecimos moldea cómo vemos el mundo. Pero lo que importa ahora es que estás empezando a cuestionarlo. Puedes desaprender lo que te enseñaron. Esas palabras resonaron en Joe. Se dio cuenta de que cambiar no era solo una cuestión de culpa o arrepentimiento, sino de reconstruir toda una base. Y aunque era doloroso, comenzó a entender que enfrentar esos demonios era la única forma de convertirse en una mejor persona. En esa sesión, la doctora Patel sugirió algo que sorprendió a Joe. No era una conversación ni un análisis directo. Era una tarea personal que requería un enfrentamiento más profundo consigo mismo. Joe, comenzó ella, con el tono tranquilo que él ya conocía, pero con una seriedad que aún no había enfrentado. Quiero que escribas una carta. No para Millie, ni para el capitán Noah. Escribe para la versión de ti que arrestó a Millie. Dile todo lo que has aprendido desde entonces. Sé honesto. Reconoce los errores y los daños que causaste. Joe sintió un nudo en el estómago. La idea lo incomodaba más de lo que quería admitir. Pero esa noche, en casa, se sentó a la mesa con papel y bolígrafo. Durante varios minutos, se quedó mirando la hoja en blanco, como si ella lo desafiara. Finalmente, comenzó a escribir. Las palabras salían de forma vacilante, como si cada una cargara el peso de un pedazo de sí mismo que no quería enfrentar. Escribió sobre el dolor que causó a Millie, cómo le había robado la dignidad con palabras llenas de prejuicio y gestos de autoritarismo. Describió el orgullo vacío que sintió en ese momento y cómo ahora veía eso como una falla, no solo en su papel como policía, sino como ser humano. Cuando llegó a la siguiente sesión, sostenía la carta en sus manos, la hoja arrugada de tanto haberla releído y ajustado cada palabra. La doctora Patel le pidió que la leyera en voz alta. Comenzó despacio, con la voz insegura, pero a medida que avanzaba, su garganta comenzó a apretarse. Palabras como arrogancia, ignorancia y prejuicio salían de papel como si fueran golpes directos contra él mismo. No me daba cuenta del daño que estaba causando, dijo Joe, su voz fallando mientras trataba de continuar. Las lágrimas comenzaron a caer, y se detuvo para respirar hondo antes de seguir. Pensaba que solo estaba aplicando la ley, pero no lo estaba. Estaba aplicando mis propios prejuicios. La doctora Patel esperó en silencio, dejándole procesar el momento. Cuando terminó de leer, finalmente habló. Ese es el punto en el que muchos se rinden, Joe. Reconocer el propio error y sentir el peso de eso es difícil. Pero has llegado hasta aquí, y eso significa que puedes seguir cambiando. Él asintió lentamente, todavía secándose las lágrimas. Por primera vez, sintió que el peso que llevaba comenzaba a disminuir. Y, al mismo tiempo,
Sabía que esa carta no era el final del proceso, sino un hito de dónde estaba y hacia dónde necesitaba ir. Los 6 meses de suspensión fueron transformadores, pero también los más difíciles de la vida de Joe. Cuando llegó el momento de regresar al departamento de policía, estaba lleno de una mezcla de ansiedad y determinación. Vuelto a ponerse el uniforme, pero sin el mismo sentido inflado de autoridad, sabía que ese día solo era el comienzo de un nuevo capítulo. Al entrar en la comisaría, encontró a Noah esperándolo, de pie, con los brazos cruzados y una expresión que Joe no podía descifrar. La sala estaba silenciosa, y parecía que todas las miradas estaban sobre él, aunque nadie dijera una palabra. Entonces, dijo Noah, su voz firme pero controlada, cortando el silencio. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Joe respiró hondo, reuniendo el coraje que había construido a lo largo de esos meses. Lo siento, comenzó él, mirando directamente a Noah. No solo por ti, Millie, sino por todos a los que perjudiqué a lo largo de los años. Estos 6 meses me enseñaron más de lo que jamás podría imaginar. Vi el daño que causé y el impacto de mis acciones. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero ser mejor. Quiero corregir lo que pueda. Noah lo miró por un largo momento. El silencio se volvía casi insoportable. Finalmente, habló, con la voz neutra pero incisiva. ¿Y cómo sé que no solo estás diciendo lo que quiero oír? Joe tragó saliva. Sabía que cualquier justificación podría sonar vacía. Optó por la simple verdad. No lo sabes, respondió él, honestamente. Pero puedo demostrarlo. Dame una oportunidad y probaré que cambie. Noah estudió a Joe unos segundos más, el peso de su evaluación evidente. Finalmente, asintió, aunque su mirada seguía siendo firme. Vamos a ver, dijo él. Estás en periodo de prueba. Un solo error, y estarás fuera para siempre. Joe asintió, aliviado, pero consciente de la responsabilidad que llevaba. Gracias, señor. No le voy a fallar. Noah permaneció parado, observando mientras Joe salía para retomar su puesto. Ahora un hombre con una perspectiva diferente. El camino para reconquistar la confianza del equipo y de la comunidad sería largo, pero por primera vez, Joe sentía que estaba listo para hacer el trabajo necesario. Como parte de su nueva misión, Joe decidió que necesitaba ir más allá de simplemente cumplir su periodo de prueba. Se ofreció para liderar talleres de antirracismo, dirigidos a nuevos reclutas del departamento. Su enfoque era simple pero poderoso: compartir su propia historia, sin ocultar los errores que cometió ni las consecuencias que enfrentó. Era un acto de vulnerabilidad que nunca pensó que sería capaz de hacer antes. No estoy aquí para decir lo que deben o no deben hacer, decía él en una de las sesiones. Estoy aquí para contar lo que pasa cuando dejas que tus prejuicios tomen decisiones por ti. Aprendí de la manera más difícil que el uniforme que usamos exige más que fuerza. Exige respeto y empatía. Esas palabras, acompañadas de la honestidad en sus relatos, comenzaron a generar impacto. Los reclutas escuchaban atentamente, no solo por obligación, sino porque veían en Joe un ejemplo de cambio posible. Poco a poco, su reputación en el departamento comenzó a reconstruirse. Compañeros que antes lo evitaban empezaron a notar su dedicación genuina en corregir los errores del pasado. Unas semanas después, llegó una invitación inesperada. Noah lo llamó para una cena en su casa. La idea era simple, pero cargada de significado. Joe sabía que ese momento representaba más que una comida. Era una oportunidad para reconectarse con las personas que más marcaron su transformación. Esa noche, al tocar el timbre de la casa de Noah, el corazón de Joe comenzó a latir más rápido. Aún no sabía cómo reaccionaría Millie, incluso después de todo el progreso. Cuando la puerta se abrió, Millie lo recibió con una cálida sonrisa. «Escuché que has estado haciendo un buen trabajo», dijo ella, con voz tranquila pero firme. Joe, aún inseguro, respondió con humildad. «Estoy intentándolo», dijo él. «Gracias a ti». A lo largo de la cena, el ambiente se fue haciendo más relajado. Hablaron abiertamente sobre el impacto de esa experiencia. Joe contó su viaje y cómo cada paso había cambiado su forma de ver el mundo.
Millie compartió las dificultades y esperanzas que enfrentaba como mujer negra en un mundo aún marcado por desigualdades. Y Noah, con la misma firmeza que demostraba en el trabajo, habló sobre su visión de un departamento más justo y responsable. Al final de la noche, mientras Joe se levantaba para irse, Millie lo acompañó hasta la puerta. Antes de que él saliera, ella puso una mano gentil en su hombro. «Recuerda, Joe, esto es solo el comienzo. El cambio no es algo que haces una vez y listo. Es algo en lo que tienes que trabajar todos los días». Joe asintió, los ojos llenos de gratitud. «Lo haré», prometió él, su voz cargada de sinceridad. Al salir, Joe sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una verdadera sensación de cierre. No porque el viaje estuviera completo, sino porque, por primera vez, sabía que estaba en el camino correcto, y esta vez no daría marcha atrás. Los años que siguieron demostraron la profundidad de la transformación de Joe. No solo cambió, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la redención es posible. Determinado a retribuir lo que aprendió, Joe se dedicó a construir puentes entre la policía y la comunidad, algo que antes parecía inalcanzable. Dentro de la fuerza policial, asumió el rol de mentor. Los nuevos reclutas lo veían no solo como un instructor, sino como alguien que los hacía reflexionar sobre el impacto de sus acciones. Compartía historias, no como advertencias, sino como lecciones. El distintivo que llevan no es un escudo de poder, es un compromiso con las personas a las que sirven, solía decir él frecuentemente. Fuera del departamento, su influencia creció aún más. Joe comenzó a asistir a eventos comunitarios, escuchando historias que antes habría ignorado. Trabajó junto a líderes locales para implementar programas que promovieran la diversidad y la inclusión, asegurando que las voces de las comunidades marginadas fueran escuchadas y respetadas. Millie tenía razón. El cambio nunca termina, y Joe lo abrazó completamente. El impacto no fue solo sobre él. Su viaje inspiró a otros dentro y fuera de la policía a examinar sus propios prejuicios. Se convirtió en un ejemplo de cómo admitir errores y buscar mejorar no es debilidad, sino fuerza. Años después, en una ceremonia del departamento de policía, Joe fue sorprendido al ser llamado al escenario. Era un reconocimiento oficial por sus contribuciones para transformar las relaciones entre la policía y la comunidad. Subió al escenario con pasos firmes, pero al mirar a la audiencia, sintió un nudo en la garganta. Entre la gente, vio a Noah y Millie, sonriendo con orgullo. Cuando tomó el micrófono, su voz falló por un instante. Respiró hondo, tratando de controlar la emoción. «No llegué aquí solo», comenzó él, su voz llena de gratitud. «Debo todo a las personas que creyeron que podía cambiar, a aquellos que no se dieron por vencidos conmigo, incluso cuando no lo merecía». Hizo una pausa, mirando fijamente a Millie, quien asintió suavemente. «Gracias por darme una segunda oportunidad». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Pero para Joe, el mayor premio no estaba en el honor recibido, sino en la certeza de que finalmente se había convertido en la persona que debía haber sido desde el principio. Su trabajo, su historia y su viaje ahora eran mucho más que una redención personal. Eran un faro de esperanza para todos los que creen que el cambio, por más difícil que sea, siempre es posible. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.